Regístrate en el canal Señora Hermosa. Tatiana Novikova tenía miedo de ser feliz. Después de todo, casi todos los acontecimientos muy alegres de su vida estuvieron acompañados de un golpe terrible. Incluso después de casi años transcurridos desde aquel extraño día, cuando aún era una colegiala muy joven, por primera vez explicó la inusual ley de su vida. Si se divirtiera, tendría que llorar amargamente. Luego trajo a casa un diario con las notas anuales del segundo grado, en el que 5, orgullosamente bellos, sólidos y orgullosos. Y en casa la recibieron la abuela y el abuelo llorando, parecidos a los de papá. Sus padres no la conocían en absoluto. Cuando la niña tenía unos 5 años, comenzó activamente a hacer preguntas sobre todos sus familiares. Ella estaba muy interesada. ¿Por qué la mayoría de los niños en el jardín de infantes dicen que tienen 2 abuelas y 2 abuelos? Mamá evitó las respuestas directas a esta pregunta durante mucho tiempo y luego, pensando que Tania ya era bastante mayor, dijo la verdad más desagradable. La mujer dijo que la arrojaron a la puerta del orfanato, donde luego la criaron. Hija mía, yo era tan pequeña que no recuerdo nada de mi vida antes de ir al jardín de infancia. Entonces lo único que me enseñaron fue a ser un ser colectivo. No tenía nada con que compararme, así que ni siquiera protesté contra la terrible injusticia que ahora consideraría. Pero lo principal es que allí me alimentaron, me criaron y me enseñaron. Y luego tuve la suerte de conocer a tu padre. Recuerde, leemos cuentos de hadas juntos. Entonces tu papá es el mejor de todos los mejores príncipes. Él se fijó en mí, me calentó con su calidez. Si supieras lo miedo que tengo de que sus padres estuvieran en mi contra y nos separaran. Afortunadamente, mis miedos resultaron inútiles. Tu abuela Vera y tu abuelo Yura se convirtieron para mí en una verdadera familia que nunca había tenido. Entonces puedes pensar que ellos, tu papá y tú, mi gente más cercana e importante. Ustedes son mi familia. Para la pequeña Tania, la historia de su madre dejó una fuerte impresión. Para ella, fue el primer encuentro cercano con una realidad cruel. La niña sentía una lástima terrible por su madre, la belleza. Fue difícil para le permitió imaginar cómo era vivir sin sentir afecto y cuidado. ¿Quién podría haber abandonado a su pequeña madre? En los cuentos de hadas se contaban historias similares cuando una joven princesa fue llevada a algún lugar lejano. En las fantasías de la niña, la madre era hija de unos padres nobles, cuyos insidiosos enemigos la arrebataron e inventaron sus propios finales felices. Por ejemplo, que un día se encontrarán, y después de un alegre saludo, descubrirán que todavía la tienen. Nieta. Por supuesto, todos serán amigos. La primera vez después de la revelación de su madre, la niña tuvo miedo de repetir su duro destino. Pero con el tiempo, la ansiedad fue olvidada. Cuando comenzó la guardería escolar, Tania ya se había olvidado de ello. Los padres, la abuela y el abuelo adoraban a la niña. Ella no se sintió en absoluto aislada y afectuosa, y no inició una conversación sobre el tema. Lo cual fue doloroso para su madre. En ese terrible día, cuando Tania tenía que crecer, resultó que los padres de las niñas tuvieron un accidente camino al trabajo. En circunstancias desafortunadas, tuvieron que ingresar a la sucursal extranjera de la empresa donde ambos trabajaban. No hubo malos presentimientos ni señales que les advirtieran del viaje. Que los padres difícilmente escucharían el consejo de no ir a ninguna parte. Siempre hicieron lo que les decía la deuda. Por la mañana llevaron a la niña a la escuela y le desearon buena suerte. Sin embargo, ese día, la mala suerte se alejó de la familia Novikov y, como resultado, ocurrió una terrible tragedia. Un coche circulaba a toda velocidad y circulaba por una carretera peligrosa. El coche salió literalmente despedido de la carretera, un pajar que recibió un duro golpe. La pila de hierro arrugada hirió al conductor y al pasajero. Los testigos del incidente llamaron inmediatamente a una ambulancia y a agentes de policía. Pero era casi imposible para los padres y para Tania. Mientras la niña se divertía en la escuela durante las vacaciones organizadas por la maestra con motivo del fin del año escolar, sus padres sufrían dolores en la ambulancia.
La alegría por las excelentes valoraciones y el comienzo de las vacaciones de verano se transformó rápidamente en tristeza. Casi al mismo tiempo, en el hospital, después de varias semanas, murieron los padres de las niñas. Ni siquiera recobraron el sentido por un tiempo. Y la hija estaba muy molesta porque no podía decirles cuánto los amaba. Después de los rituales de duelo que Tania llevaba como en un sueño, no podía quedarse en el apartamento sin lágrimas. Cada vez que pasaba por el dormitorio de sus padres, se ponía histérica. La abuela, que dejó su casa y se mudó a la casa de su nieta para mantenerla, consultó con su abuelo. Yura. Nuestra niña se inclinará por la tristeza. Y no puedo respirar en una caja de hormigón. Sabes, a veces me parece que ahora se abrirán las puertas del apartamento y aparecerá nuestro hijo con un pino. Es difícil para mí, para Tania, e incluso para Volko y Boj. Como resultado, en un consejo familiar urgente se decidió trasladar a la niña de un apartamento de la ciudad a un pueblo. El estado de Tania se fue normalizando poco a poco. La chica estaba. Y cuando hacía buen tiempo aprendía a nadar en el río bajo la atenta mirada de su abuelo. Tania incluso a veces comenzaba a sonreír. Sucedió por primera vez cuando observó a la inteligente madre del gato y sus bebés. La famosa belleza musa, famosa por su pueblo, enseñó a los gatitos todas las habilidades que podrían serles útiles en el futuro, y los inteligentes animales organizaron divertidas carreras uno tras otro. En agosto, la abuela, que observaba con alivio cómo su nieta se derretía con el alma, tuvo una idea y se dirigió a su marido con una oferta. Yura. En principio, Tania no puede estudiar peor que en la ciudad. Registraremos los documentos para la transferencia a nuestra escuela. Eso sí, es el último mes de verano y no hay mucho tiempo, pero tenemos que llegar a tiempo. Todas las personas estarán en posición. Los profesores de nuestra escuela son, por supuesto, estudiantes de la vieja escuela. Pero tal vez sea para mejor. Creo que nuestro bebé será más fácil. Habiendo recibido la aprobación de su marido, la abuela le preguntó a Tania, ¿te quedarás con nosotros aquí en el pueblo? En lugar de responder, la niña abrazó a la abuela y al abuelo, quienes se acercaron a la mitad femenina de una familia pequeña pero amigable, que lloraba. Decidieron no separarse del apartamento de la ciudad, porque si la niña después de la escuela quiere irse del pueblo, ella tendría su propio rincón. Tal como esperaba la abuela, Tania fue a recibirla y fue admitida en la escuela del pueblo. Una chica decente y ordenada, que en verano lograba hacerse amiga de casi todos sus compañeros de clase y de los chicos mayores, se convirtió fácilmente en su compañera de clase. No le dieron una clase fácilmente, pero trabajó duro para superar todas las dificultades, sin renunciar a su objetivo. Cuando la teoría de Tatiana sobre su suerte se puso patas arriba, encontró muchas veces una confirmación. Ella estaría feliz de no prestarle atención o considerar todos los casos como coincidencias, pero todo se redujo al hecho de que los problemas necesariamente neutralizaron todos los eventos felices. Parece una alegría que los años escolares pronto queden atrás. Sin embargo, esto significaba que probablemente tendríamos que separarnos de nuestros abuelos porque casi no había perspectivas en el pueblo. Según los rumores, incluso las escuelas querían cerrar por razones innecesarias, porque había muy pocos niños. La Unión Soviética, que fue próspera en los viejos tiempos, hace tiempo que se desmoronó. Y varios empresarios que soñaban con renacer en tierras fértiles, producir cultivos agrícolas o producir leche, no pudieron abastecer a toda la población activa. Para obtener una educación superior, Tatiana, con la bendición de sus abuelos, se mudó a la ciudad, al departamento de sus padres. El día en que la niña se enteró de su inscripción en una institución educativa que tanto amaba, se alegró y se apresuró a compartir la feliz noticia con su abuela y su abuelo. Ellos, por supuesto, lo estaban disfrutando junto con su nieta. Pero la niña, que esperaba la buena noticia, notó que su diversión era como si estuvieran jugando. Antes de que comenzara la escuela, no había ninguna razón para quedarse en la ciudad y Tania se apresuró a ir a ver a sus familiares. Lamentablemente, los malos sentimientos que la atormentaban estaban justificados. La niña logró hacer entrar en razón a la abuela y la noticia que escuchó la golpeó como una cabeza sobre una almohada. Tania, querida.
Escúchame atenta y tranquilamente. Estoy gravemente enfermo. Solo a ti, te lo ruego, estudia mucho y no te rindas. El abuelo interfirió en la conversación. Vera, ¿por qué asustas a tu nieta? Tu enfermedad es muy adecuada para el tratamiento, así que deja a un lado el chandra y la decepción. La abuela trató de lucir alegre, pero Tatiana notó que a veces se queja de dolor. O deja el asunto a prueba con una rapidez inusual. Ese día salieron juntos al árbol de bayas. La abuela, sin siquiera levantar el cuenco, se preparó para irse a casa diciendo, sí, Tania, se cree con razón que la vejez no es una alegría. Algo en mi cabeza se enreda con un dulce aroma. Iré a acostarme, supongo. Está bien, no te preocupes. Ahora descansaré un poco y volveré a salir al frío. Mira cuántas frambuesas han nacido. Es tan grande que es como una selección. Tienes que dejarlo caer. Es el más saludable. Y hay tantos pequeños. Cenemos. La anciana acarició suavemente la cabeza de la nieta. Tania, intentando no llorar, sonrió. Fingió no darse cuenta de lo mucho que la abuela regresaba a casa. Tatiana quería ayudarla, sobre todo, tomarle la mano. Pero ella no quería ofender a su orgulloso pariente. La joven comprendió claramente lo difícil que era para su abuela que la enfermedad limitara sus energías. El día soleado apenas comenzaba a llegar a ella, y como si estuviera acelerando todos los problemas con los rayos calientes. A pesar de todas las preocupaciones, el corazón de Tatiana se llenó de alegría. Ella amaba al mundo entero en ese momento. Los insectos volaban sobre el frambuesa y el maravilloso olor de las bayas despertaba el apetito. Recogió repetidamente las bayas, una en un viejo cuenco pintado de verde y la otra se la llevó a la boca. La jugosa frambuesa se derritió, y ni siquiera las semillas le impidieron disfrutar del momento. La niña sintió la mirada de alguien sobre ella y se dio la vuelta. En una mano tenía una vieja caña de pescar y en la otra un cubo. Arrojando las bayas, Tatiana corrió hacia él para abrazarlo fuerte, pero el abuelo no le dejó acercarse demasiado y se jactaba mostrándole el contenido del balde. Mira, en el contenedor nadaba un pequeño pez plateado. Tatiana no tuvo tiempo de ver quién era el abuelo y como el tiempo empeoró rápidamente. En unos momentos comenzaron a aparecer nubes. Empezó a llover, transformándose en fuertes ráfagas que quemaban el viento frío. De repente volaron hojas amarillas. A las bayas del cuenco, tan frescas y atractivas hace un segundo, les creció moho justo delante de mis ojos. En unos momentos, se convirtieron en polvo que fue atrapado por otra ráfaga de viento. Otro segundo. Y el polvo gris que quedaba de las bayas de rubí se fue volando. La niña miró a su abuelo confundida. Ah, ¿qué está pasando aquí? El viejo se cansó y dijo con rigor, escúchame y no pierdas el tiempo. Ven a Anjura hasta que sea demasiado tarde. Por favor, ven al pueblo lo antes posible. Tras estas palabras, el abuelo derramó sobre el fino polvo. Tomó otra ráfaga de viento. Tatiana gritó y se despertó llorando. Solo su amado abuelo la llamaba Tania. Siempre bromeaba diciendo, yo soy Yura y tú eres Tania. Somos casi como hermanas. La mujer daría todo por volver a verlo, por abrazar a su abuela, por hablar de nada y de todo en el mundo al mismo tiempo. Quería contar cuánto los extraña. En su sueño todo era tan realista que no se sentía ella misma. Como si todavía sintiera el toque de su abuela. Sintió el poder de los abrazos del abuelo. Sintió el olor a hierba que siempre lo acompañaba. Todos los gestos del hombre eran exactamente iguales a como los recordaba Tatiana. La mujer quedó confundida y asustada por la extraña trama del sueño. A pesar de las incomprensibles coincidencias de su vida, no creía en ningún misticismo, como en las cosas de los sueños. Pero no pudo dejar sin atención la llamada de su abuelo. Además, en su cabeza, una persistente. Aunque no hace mucho fue el aniversario de la muerte de su abuelo, y Tatiana rindió homenaje a su memoria, lo pensó y decidió que a una persona cercana le gustaría volver a visitar su tumba. ¿Para qué es la urgencia? Siguiendo pensando en el sueño, la mujer automáticamente realizó sus acciones habituales y se puso a trabajar.
Sin embargo, se centró en cumplir con sus deberes. Ella no estaba en buenas condiciones. El proyecto fue constantemente robado con huellas dactilares y errores. Tatiana dedicó más de 2 horas a la tarea, que normalmente tomaba unos minutos. Después de haber trabajado la primera mitad del día y no haber almorzado, la mujer pidió al director que le informara que tenía que irse urgentemente. Tatiana miró el horario del autobús internacional que pasaba por el pueblo. Y corrió a la estación de autobuses. Sabía que tenía que darse prisa, porque su abuelo se lo pidió. Afortunadamente, a pesar del buen tiempo, que permitió posponer la finalización de la temporada de jardinería, se encontró el billete para la mujer. Al darse cuenta de que la tienda del pueblo podría estar cerrada cuando llegara, Tania compró un paquete de pasta en el supermercado más cercano, algunas latas de estofado. Uno de los cuales pensaba tratar como un hotel en la colina, algunos de los dulces favoritos de sus abuelos y una botella de agua para ella en el camino. En la casa del pueblo, como recordaba la mujer, había cajas esparcidas en frascos de vidrio, y en el sótano se enviaban pergaminos para almacenar patatas, por lo que era muy posible evitarlo. Sin embargo, no estaba acostumbrada a llegar a una casa de pueblo con las manos vacías. Sus parientes mayores le enseñaron estrictamente a Tatiana a esperar no solo suministros, sino también reponerlos tanto como fuera posible. En un momento en que casi todo el dinero se gastaba en el tratamiento de una abuela gravemente enferma, este hábito era una verdadera salvación para la familia. Las acciones le permitieron no pasar hambre y esperar pacientemente hasta que pagara. Tratando de deshacerse de sus pensamientos tristes, Tatiana no se detuvo en el autobús. Abrió la bolsa y se metió un caramelo dulce en la boca, aunque el sabor no era el mismo que antes, pero aún así lo devolvió al pasado. Cuando la abuela estaba viva, llamaba a estos dulces los. Querida, estas son almohadas. La abuela chapoteaba con las manos y, a veces, refunfuñaba. Le preguntó a su nieta, Tania, ¿eres un pastel con almohadas, comerás? La niña se rió alegremente y se rompió para no causar problemas. Esta conversación se repitió con envidiable regularidad. Ahora, Tania, que creció, entendió que la broma era una especie de diversión. En su memoria, la abuela y el abuelo nunca tuvieron una pelea. A veces discutían, pero no hasta el punto de enojarse e insultarse. Independientemente de los diferentes nombres, ¿qué tenía de delicioso el pastel con dulces de la abuela? La transformación de productos simples en delicias fue como magia, lo que atrajo a su nieta. Bolitas redondas pequeñas. Antes de hornear, la tarea consistía en poner dentro de cada bola de masa caramelo. Entonces la abuela, elogiando a la niña por su pulcritud, envió las bolas a la sartén. Al hornearlos, aumentaron notablemente de volumen y se unieron en un solo pastel. Qué maravilloso fue separar la pelota de la amigable compañía de abrazos y disfrutar de dulces pasteles con hierbas saludables o con una deliciosa y sabrosa leche. Durante los últimos 2 años de su vida, la abuela prácticamente nunca se levantó de la cama y, por supuesto, nunca horneó su pastel característico. Tania, que llegó al pueblo, intentó repetir la obra maestra culinaria, siguiendo estrictamente la receta, pero aún así no salió como antes. Abuela, apenas mordiendo un trozo. Y siempre animaba a su nieta. Buen trabajo. Has crecido como una maravillosa ama de casa. Tendrás suerte de tener un novio que salga a caminar en tu boda y luego se vaya al otro mundo. Tatiana siempre intentaba interrumpir la conversación sobre este tema y estaba tan triste que a su abuelo no le resultaba tan fácil cuidar de su esposa enferma y de su hogar. Quería al menos simplificar de alguna manera sus vidas. Poco a poco, aparecieron en la casa una moderna lavadora y un horno microondas. La niña, en busca de ayuda material, fue trasladada a una residencia para familiares, consiguió un trabajo en una agencia de arquitectura e incluso obtuvo préstamos, porque gastó la mayor parte del dinero en medicamentos. Intentó venir al pueblo todas las semanas. E incluso con los ojos cerrados, a veces podía adivinar que se acercaba a su casa y que era hora de salir. Sin embargo, a veces las circunstancias resultaron ser más fuertes.
Por ejemplo, tuvo que preparar un proyecto urgente, o la niña estaba enferma y tenía miedo de contagiar a su abuela y a su abuelo. ¿Cuántas veces Tatiana convenció a sus familiares para que se mudaran a su ciudad, pero cada vez recibió una negativa? La abuela seguía diciendo lo mismo. No, nieta, las paredes ayudan en casa y el aire aquí no es como el de la ciudad. Y la vegetación es visible desde la ventana. Yura me lleva al jardín, me sienta en un banco y admiro mis flores. Y parece que la guerra ha terminado. Cuando las manzanas están maduras, las tomo en mis manos e inhalo el aroma, y parece que estoy lleno de fuerzas. ¿Por qué debería ir a la caja de ladrillos y comer allí frutas y verduras de plástico? No, Tania, gracias, pero no iré. El abuelo apoyó la opinión de la abuela. Tania, no nos presiones, como dicen ahora. Echamos raíces aquí con Veronia. Es como las plantas. Empezarás a envejecer, por lo que empezarán a enfermarse o pueden morir con el tiempo. La abuela se fue tranquilamente a su banco favorito, vigilando su jardín, y no tuvo tiempo de encontrarse con su nieta elegida. Fue otra coincidencia que Tania considerara la manifestación de la mano maligna que tiraba de ella, porque justo antes de la muerte de la abuela, la niña se enamoró. Por lo general, Tatiana evitaba la compañía de los niños, lo cual era muy difícil. Porque era una chica bastante atractiva y además tenía su propia casa. La abuela nunca se cansaba de advertir a su nieta que debido a su belleza y su apartamento, podría convertirse en objeto de atención de Alponce. Cuando uno de los hombres agradables e incluso bastante acomodados mostró interés en ella, la niña trató de no enamorarse. No quería pagar un precio increíblemente alto por la felicidad. Ninguno de sus amigos y colegas adivinó siquiera cuánto no quería perder la cabeza por los sentimientos por su ser querido y dar a luz a un hijo. Pero se prohibió incluso soñar con ello. Tatiana dedicaba todas sus energías al trabajo y los fines de semana iba a casa de su abuelo para ayudarlo con la casa y mantenerlo. La niña había pensado durante mucho tiempo que le llevaría mucho tiempo llegar al pueblo y regresar a la ciudad, especialmente considerando que tenía que adaptarse al horario de los autobuses. Viajar a una distancia tan larga en taxi parecía un lujo. Tania tuvo una idea. Aprender a conducir un coche. Pero no tenía medio de transporte, ni siquiera la confianza de que esta actividad sería una victoria para ella. Después de todo, todavía tenía un miedo infantil causado por la muerte de sus padres en un accidente. Tatiana temía que conducir un coche fuera un arte incomprensible para ella debido al bloqueo interno. Solo Anatoly, a quien Tatiana consideraba una de las coincidencias más increíbles, logró en parte disipar los miedos de la niña y agregar sentimientos inesperados a su vida. El hombre de alguna manera pasó desapercibido en su vida, aunque Tatiana no iba a entablar una relación romántica. Todo empezó cuando, en una conversación con sus compañeros, expresó su deseo de intentar dominar la conducción de un coche. No ocultó sus temores de que el caballo de hierro la conquistara. Uno de los colegas que una vez sufrió un fiasco al intentar convertirse en un líder de automóviles experimentado le aconsejó que buscara un instructor de manejo privado en línea. Tania, escucha a una persona experimentada y aprende de mis errores. En primer lugar, busque a alguien en Internet que no requiera que un estudiante, normalmente llaman así a los estudiantes, tenga su propio coche. Vas a un juicio, ves qué, cómo y para qué. Creo que es mejor que pagar un montón de dinero en la escuela de automóviles. Yo lo tenía así. He pagado. Fui a algunas clases. Si bien la teoría todavía era tolerable, y cuando llegó la práctica, me di cuenta de que no era mía en absoluto. Por pura terquedad, hice 3 intentos de conducir y, como resultado, mienten y se llenan de polvo. Conduzco transporte público o taxi y todos están contentos. Honestamente, sería mejor si se comprara buenos zapatos por la cantidad que había dado en la escuela de autos. Sería más útil. Las palabras de sus compañeros cayeron al suelo. La propia Tatiana dudaba mucho de poder conducir un coche con cuidado. Entonces, después de publicar el anuncio, llamó a varios instructores privados. La mayoría de ellos, al enterarse de la falta de un coche, rechazaron a la niña. Pero alguien, Anatoly, estuvo de acuerdo. No es muy cómodo para una niña,
pero intentémoslo. Estoy ocupado esta semana, pero si quieres ir los fines de semana, ven al mercado Optov por la noche. Te llevaré a la estación de autobuses y veremos cómo va. Habiendo contado todos los detalles de la próxima reunión, los interlocutores se despidieron. Tatiana ya estaba un poco asustada, pero decidió que las críticas sobre sus servicios eran casi todas entusiastas, por lo que no había peligro. Cuando lo conoció, estaba preocupada. Anatoly causó una grata impresión. Tenía una hermosa voz y hermosos ojos. Tenía un miedo fuerte. Cuando el hombre accidentalmente tocó su mano, mostrando lo conveniente que era cambiar de velocidad, Tatiana tuvo una sensación extraña. Pensó que el instructor notó la vergüenza y el sonrojo que floreció en sus mejillas. Y le impedía concentrarse en conducir. Cuando faltaban casi unos minutos para que terminara la clase de 1 hora, Tatiana oró. Anatoly, lo siento, pero terminemos con esta ridícula idea. Hoy entendí claramente que conducir no es mío. No te preocupes, pagaré toda la lección. El hombre sonrió y trató de apoyar al molesto estudiante. No te rindas. No todo el mundo lo consigue a la vez. Y te lo digo por experiencia, si todo va perfecto desde el principio, es aún peor. El cadete empieza a confesar, escucha peor, pensando que domina todos los detalles, y no perdona el camino de la dejadez y la negligencia. Así lo piensas, y si lo piensas, llama. Tania asintió y preguntó. Solo si puedes, por favor tírame antes de que pare el autobús. Sin embargo, el instructor propuso una reunión. No me importa ir a la ciudad. Déjame llevarte a casa. Es más, te debo una lección por no completarla. Tania, atormentada por su sabiduría, estuvo de acuerdo. Durante el viaje, habló con Anatoly y le compartió el motivo por el que la instó a aprender a conducir. El hombre escuchó sin interrumpir. Se negó a aceptar dinero de la niña, pero pidió permiso para invitarla a una cita. Sabes, estoy tan feliz contigo que probablemente te debo esto por una conversación agradable. La cita en la que Anatoly llevó a la niña a ver los coches de carreras y comenzó su romance. Tatiana intentó no admitirse a sí misma que se había enamorado. Tolia se convirtió en el único niño que conoció con su abuelo. Sucedió casi por casualidad. La niña advirtió que no podrían verse la próxima semana. Fui al pueblo por una semana. Logré reunirme con mi abuelo para pasar un fin de semana de vacaciones. Necesito ayudarlo a cosechar. Intenta abrazarme, pero entiendo que le resulta difícil. Tolia reaccionó inesperadamente ante la sorpresa de la niña. Pero no tengo ningún plan en este momento. Cambiaré de trabajo, te llevaré y te brindaré apoyo. Saldremos de esto rápidamente, tendremos más tiempo para descansar. No quiero separarme de mi amada novia. Además, unas cuantas manos fuertes definitivamente te vendrán bien. Tatiana, que estaba avergonzada, estuvo de acuerdo. Tenía miedo de que a su abuelo no le agradara Tolia. Pero la reunión transcurrió sin contratiempos. El joven no era muy hábil con la pala y a menudo cortaba fresas, por lo que se vio privado de esta ocupación. Sin embargo, su ayuda con el traslado de las patatas a la sala de secado, y luego con su clasificación y envío al almacenamiento, resultó ser invaluable. Al enterarse del momento en que Tolia conducía el coche, el abuelo, abrazando a su nieta, emitió el veredicto. Parece que este Anatoly es positivo por todos lados. No consigues ningún trabajo. Se nota que estás ocupado. Pero no te aconsejo que te apresures. Dices que solo lleváis hablando unos meses. Así que será mejor que mires más de cerca. Oh, es una pena que la abuela no haya vivido hasta este momento. Ella vio a la gente a través de nosotros. Y ella entendería exactamente cómo es realmente Anatoly. Vera definitivamente diría si vale la pena hablar con él. O mejor romper y olvidar como un sueño terrible. Sin embargo, Tatiana solo tenía palabras en su corazón sobre las cualidades positivas de Tolia. Ella no esperó la amada oferta de una mano y un corazón, y de hecho lo hizo ella misma. Un día el hombre se quejó de que tendría que mudarse porque el dueño del apartamento decidió instalar allí a su hija adulta.
No quiero mudarme con mi madre. Hay una hermana con su familia, sus hijos son más pequeños, saltan como caballos y, en general, todos están encima de la cabeza. La niña invitó espontáneamente a Tolia. Escucha, ¿tal vez vivirás conmigo? Creo que será más conveniente así. Necesitas descansar del viaje, aquí estoy tranquilo. Y al menos nos veremos más a menudo, porque últimamente no podemos vernos todo el tiempo. O estás de viaje, o yo estoy de viaje de negocios, o en casa de mi abuelo. Y agradeció a la niña con pasión. Entiendes, solo me estás salvando. Tania empezó a considerarse una mujer casada. Estaba contenta de complacer a su amado hombre, y su separación de él se consideraba un pago muy aceptable por aquellos días en que él estaba cerca. Incluso le pareció que finalmente se habían olvidado de ella y ahora podía vivir en paz. Cuando el 1 de marzo, Anatoly le regaló un hermoso anillo y le ofreció convertirse oficialmente en su esposa, ella incluso lloró. Estoy muy feliz, pero si es posible, no hagamos una gran celebración. Tolia sacudió los hombros y estuvo de acuerdo con su amada. Lo principal para mí es estar contigo y el resto depende de ti. Los amantes eligieron una fecha durante mucho tiempo y juntos decidieron que se casarían a mediados de agosto. Para ir más tarde al pueblo como viaje de bodas. A Tatiana le conmovió el hecho de que Tolia fuera tan respetuoso con su amado abuelo. Estaba contenta de que el hombre fuera tan bueno con sus primos del pueblo e incluso los ayudara tanto como fuera posible. Por supuesto, Tania invitó a su amado abuelo y trató de no ahuyentar la felicidad. Comenzó a prepararse para la boda con su amado esposo. Solo quedaban 2 semanas hasta el día de agosto, cuando estaba prevista la celebración. Cuando una vecina del pueblo le dijo a Tatiana que su abuelo Yura había sido ingresado en un hospital del distrito con sospecha de insulto. Tania tuvo que dejar el trabajo para visitar a su familia y, si el médico se lo permitía, lo llevaría a una clínica regional. Pero todo resultó inútil. Su corazón, destrozado por los problemas de la vida, se negó. El abuelo se fue ante los ojos de su nieta, cuyas lágrimas rodaban colina abajo. La novia, desconsolada, canceló la boda. Pero ni el novio ni los invitados, aunque no estuvieran contentos, se atrevieron a oponerse. Tania ni siquiera quiso firmar y le preguntó a Tola. Si puedes, vive conmigo en el pueblo al menos por un tiempo. No quiero salir de casa hasta que termine el 10º día. En lugar de unas alegres vacaciones después de la boda, tuvimos una rápida vigilancia del parto. La cosecha para plantar y cultivar, en la que tanto se esforzaba el abuelo, se la tuvo que llevar Tatiana. La ayuda, o algo así, fue muy útil, porque sin ella probablemente lloraría todo el tiempo. Las lágrimas causaron cualquier cosa pequeña. La mujer se molestó incluso por el hecho de que tomó una pala en sus manos, cuya línea fue pulida por las manos del abuelo, o, al pasar junto a la percha con la ropa, sintió un aroma familiar. Los nervios completamente desolados de Tania estaban al límite y le resultaba muy difícil soportar su dolor. A pesar del trabajo físico y del aire fresco, la mujer desarrolló insomnio. Intentó no despertar al hombre que estaba tirado por ahí, mintiendo y pensando que tal vez, si hubiera sido más persistente, el abuelo habría sobrevivido. ¿Por qué no lo convencí de que se mudara a la ciudad? ¿O al menos no llevarlo a hacer un reconocimiento a un policlínico? Quizás podría extender los años de vida del abuelo Yuri. Tales pensamientos y preguntas. Tolia, siguiendo el consejo de un farmacéutico, compró un medicamento calmante para su amada. Con él, la mujer, no tan aguda, sintió un dolor de corazón. Al menos dejaría de llorar sin parar y empezaría a dormir por la noche. Tania no se atrevió a vender la casa de su abuelo. Fue allí donde sintió su infancia, calentada por el amor de su abuelo y su abuela. En paredes familiares, sintió la paz. Y de alegría en el corazón. Anatoly, atrapado en el estatus de novio eterno, vagaba a menudo entre ciudades, y la mujer le sugirió, escucha, si pasas por la carretera, siempre puedes parar en esta casa. Puedes dejar el coche en el patio y descansarás como un hombre blanco. Así que toma el segundo juego de llaves y no seas tímido. Creo que el abuelo se alegraría de que su casa no fuera abandonada. Le pidió al conductor del tractor local que arara el jardín.
La mujer entendió que era poco probable que ella pudiera cuidar completamente la granja, pero no quería que la tierra, donde su abuela y su abuelo pusieron su alma y su duro trabajo, se convirtiera en una tormenta. Durante las vacaciones de mayo, Anatoly ya estaba de nuevo de viaje, pero Tania, acostumbrada a todo tipo de trabajos rurales, se las arregló sin su ayuda. Plantó un par de patatas. Y el resto del cuadrado se cubrió de mostaza, dejando algo de espacio para los desagradecidos calabazas y calabacines, a los que no les importaban mucho los cuidados. Al llegar al cumpleaños de su abuelo, Tatiana rápidamente logró cosechar con la ayuda de Tolia. Y ahora, a poco más de un mes de la triste fecha, la mujer vuelve a viajar a lugares familiares recordando a su pueblo querido. Quien de repente irrumpió en su sueño y violó su estilo de vida habitual, voló cientos de kilómetros sin ser notado. Tania quería hablar con alguien que pudiera apoyarla moralmente. Tolia no la ha llamado desde hace un par de días. Esto sucedió a veces porque Tolia visitaba lugares donde no llegaba la conexión celular. Pero ahora, la mujer temblaba tanto que quería oír la voz de su amada. Miró la lista de llamadas y presionó el número de Anatoly. En respuesta, sonó la voz del robot, indicando que el suscriptor estaba fuera de la red. El pueblo se acercaba y era hora de bajar del autobús. Nadie salió con la mujer en la parada del autobús. Tania estaba triste y afirmó que el acuerdo estaba lejos de ser revivido. Las piernas estaban un poco hinchadas por estar mucho tiempo sentado y eran los zapatos de oficina más cómodos, no aptos para caminar por la acera. Mirando la pantalla del teléfono inteligente y al darse cuenta de que en una hora el otro estará oscuro, Tatiana decidió posponer su visita a las tumbas de sus seres queridos hasta la mañana. La mujer se apresuró a llegar a una casa conocida, situada no lejos de la carretera. Solo tienes que alejarte 3 calles de la carretera y aquí está, querida. El abuelo Yura le pidió a su nieta Tania, puedes renovar la casa como quieras, pero que quede la de afuera. Y si no me caso, no olvides pintar los cajeros. Recogí tus patrones para tu abuela y los recorté. Así que debes recordarnos renovando las cajas. Tatiana siempre se quejaba, escuchando las instrucciones de su abuelo. ¿Por qué te quejas? Aún eres fuerte. Como cada vez que llegaba al pueblo, incluso antes de entrar al patio, Tatiana inmediatamente descartó el estado de las cajas. La pintura ya estaba manchada y en algunos lugares incluso las tablas se movían un poco, dejando espacios vacíos. La casa sin dueño está prácticamente vacía. La mujer empezó a pensar en hacer una lista de compras. Lo cual tenía que hacer mañana por la mañana y planificar el día para tener fuerzas suficientes para todo. Sin embargo, después de que Tania cruzó el umbral de la casa, sus pensamientos se dirigieron en una dirección diferente. Le sorprendió mucho que los interruptores automáticos de la entrada estuvieran en posición de funcionar. Al salir del pueblo, la mujer suele desestresar la casa, por si acaso. Sin embargo, romperle la cabeza por este extraño. El dueño no lo hizo. La última vez las reuniones fueron agitadas y ella no pudo hacer las cosas habituales. O, si se detenía, no podía cortar la electricidad. Tatiana encendió la luz del pasillo, al que ella llamaba cenés, como decían la abuela y el abuelo. Felizmente se quitó la ropa de cama y entró en la habitación. Resulta que lo extraño con los interruptores automáticos fue. No es el único motivo de sorpresa. En la cama alta yacía una niña, que se volvió hacia la pequeña. Luego me dio unas palmaditas con sus largas pestañas y me explicó. Mi nombre es Beta. Tengo 6 años. Vine aquí con mi madre y mi tío Tolia porque teníamos que abandonar la ciudad rápidamente. Mi madre dijo que era necesario. Mirando a Tatiana, la pequeña invitada gritó, «Oh, te conozco. Hay muchas de tus fotos. Eres Tania, ¿verdad? La hermana del tío Tolia. Cuando mi madre estaba a punto de irse, me regaló el álbum para que no me aburriera. Pregunté quién estaba pegado a la portada. Allí estaba tu foto. Dijo que era tu hermana. ¿Eres el tío Tolia más joven o el mayor?» Para sorpresa de Tatiana y de una noticia tan inesperada, mi cabeza simplemente dio vueltas. El novio no solo trajo a una mujer con un niño a su casa del pueblo.
Hermana, no una novia. Casos muy interesantes. Quería romper y tirar. Pero la niña era completamente inocente en el hecho de que Tolia resultó ser un mentiroso. Tatiana confirmó la suposición de la niña y preguntó, sí, Sveta, mi nombre es Tania. Por cierto, el tío Tolia y tu madre se fueron hace mucho tiempo. Todavía había luz. Dijeron que irían a nuestro antiguo apartamento a recoger las cosas restantes. Y regresar inmediatamente. Me prometieron traer el pastel. Me dijeron que no encendiera la tetera y que no saliera. Incluso me dijeron que me comportara lo más silenciosamente posible y que no encendiera demasiado la luz. Así que estaba hojeando los álbumes mientras había luz. Entonces me sentí mal. Estaba cansada, quería dormir. Parece que me quedé dormido. Sveta sonrió y terminó su cuento. Bueno, dormí y luego viniste tú. No tuve tiempo de limpiar el lugar. La mujer que me resultaría desagradable si alguien se metiera en el armario del abuelo calmó al bebé. No te preocupes, lo limpiaré yo mismo. No te preocupes. Tatiana supuso que la niña, que había estado sentada y durmiendo casi todo el día, tenía hambre y trató de preguntar de la manera más hospitalaria posible. Sveta, ¿quieres comer? La chica se negó cortésmente. No, gracias. Me duele mucho el estómago. Tania no sabía mucho sobre cómo deberían ser los niños mayores. Por supuesto, los vio en las tiendas, en la calle, en el transporte, pero no logró comunicarse estrechamente con ellos. Sin embargo, no necesitaba tener mucha experiencia para comprender que Sveta no tenía un aspecto saludable. En un rostro bastante pálido, el hombre sonrojado parecía artificialmente dibujado. Tania tenía la esperanza de que el bebé se hubiera despertado recientemente y se hubiera recostado en su mejilla, pero el enrojecimiento simétrico rápidamente diluyó esta suposición. La mujer notó que el estado de la niña empeoraba y pidió, tomemos su temperatura. Sveta aceptó obedientemente y Tania rápidamente trajo el botiquín de primeros auxilios. Al menos algunos dispositivos de medición inteligentes y un pequeño suministro de medicamentos comunes. El viejo alumno de Ertutni no le agradaba. La columna brillante de la escala marcaba casi grados. Tatiana volvió a marcar el número del novio. Sin embargo, el dispositivo de Anatoly todavía no estaba disponible o estaba apagado y la mujer ni siquiera sabía qué pensar. Tratando de no asustar al pequeño invitado con cara de miedo. Tania preguntó, Sveta, ¿sabes el número de teléfono de tu madre? La niña asintió y, retorciéndose de dolor, sacó de debajo de la almohada una mochila de niño pequeño, en forma de peluche, sacó de allí un libro, abrió la tapa y dictó el número correcto del dueño de la casa. Sin embargo, la próxima esperanza de aclarar la situación también resultó inútil. La madre de la niña también estaba fuera de acceso. Tatiana intentó no entrar en pánico, pero al ver que Sveta estaba enferma, no pudo evitar cuidarla. Una vez, la niña fue secuestrada y la mujer, tranquilizada por un huésped asustado, se escapó y recurrió a Internet. A juzgar por los artículos leídos en Internet, los síntomas de Sveta indicaban apendicitis. Por supuesto, Tania entendió que sin educación médica no podría dar un diagnóstico preciso. Sin embargo, la mayoría de los textos indicaban que no valía la pena acudir al médico si se sospechaba de apendicitis. La mujer consideró de mala educación arriesgar su salud o incluso su vida. No es de extrañar que haya entrado en la casa de forma extraña a través de su prometido Bruna, pero aún así Tatiana no pudo permanecer imparcial. Después de llamar a la sala de emergencias, le explicó brevemente la situación al operador. Y su teléfono fue redirigido al médico. Al tener síntomas repetidos, Tatiana, según la conversación, entendió que había hecho todo absolutamente bien. La mujer había dado su dirección, recibió unas mini instrucciones sobre cómo actuar en caso de deterioro del estado de la niña y ahora tenía que esperar. El número de Tolia todavía no estaba disponible. Habiendo recibido el momento en que la niña parecía haberse vuelto un poco más tranquila. Sveta, ¿sabes dónde están tus documentos? Deben ser necesarios. La niña respondió, lo sé, están en el bolso de mi madre, pero parece que ella se los llevó.
Tatiana tuvo que mirar alrededor de la casa, pero en la bolsa con la llave, similar a aquella en la que los niños solían llevar las mercancías, solo había ropa, algunos juguetes y un par de libros sobre el niño mago. Mientras esperaba la ambulancia, consoló a Sveta, que se ponía cada vez más enferma. Preguntó si la niña iba a la escuela y recibió una respuesta negativa. Decididamente, sin saber cómo comportarse con una pequeña víctima, la mujer intentó distraerse con sus conversaciones sobre literatura. Mientras revisaba mis documentos en mi bolso, vi libros. ¿Ya los has leído? ¿Quién te gustó más? La muchacha sonrió débilmente. Esta mamá está interesada en mí. Me gustan más los cómics. Todavía no los leo muy bien. Y en los cómics y en las imágenes todo está perfectamente claro. El tiempo pasaba lentamente y Tatiana temía constantemente que la niña de repente empeorara aún más. Después de ahuyentar los pensamientos sobre un final trágico, se obligó a buscar nuevos temas para comunicarse con la niña. Las mujeres mostraron su belleza con sus composiciones musicales favoritas. El médico que realizaba el examen negó con la cabeza. Entonces, ¿quieres esto o no? Pero tendrás que ir al hospital. Empaca tus cosas, documentos, vístete y vete. Te esperaremos en el coche y prepararemos los papeles necesarios. Cuando la brigada se fue, la chica que hasta ese momento había estado en una calma terrible. De repente, agarró la mano de Tatiana y le preguntó, «Tía Tania, por favor ven conmigo, tengo mucho miedo, no puedo hacerlo sola, por favor». El corazón de Tatiana temblaba, había tanta esperanza infinita en los ojos de la niña que simplemente no podía decepcionarla y estuvo de acuerdo. «Vale, no te preocupes, iremos juntas, solo si te lo piden. Soy tu tía, digamos, prima. Mi nombre es Novikova Tatiana Alexandrovna. ¿Me recuerdas? Por supuesto, me pueden recordar en el hospital Rai-Centrovskaya, pero no hay nada que hacer. No sé qué más se me ocurre para explicar cómo nos conocimos». ¿Bien? Al ver el consentimiento de la niña, la anfitriona continuó en casa. «También me dices tu apellido y apellido, porque en los papeles definitivamente habrá que indicarlos, como me parece». Sveta Solidno, como si se olvidara por un momento del dolor, respondió, «Korolkova Svetlana Anatolievna». El patronímico, que coincidía con el nombre del novio, despertó sospechas en Tatiana, pero no tuvo tiempo de desentrañar los charatas preparados por el destino. Ella le escribió una breve nota a Tolia explicándole la situación y pidiéndole que llamara lo antes posible y, junto con la niña, y fue a la ambulancia. La sala de recepción del hospital seguía exactamente igual a como la recordaba Tatiana. Las paredes de color amarillo claro probablemente debían inspirar optimismo a los visitantes, pero la mujer estaba llena de recuerdos desagradables. El pasaporte fue encontrado con mucho éxito en su bolso y gracias a los datos previamente conocidos de la niña. Los documentos estuvieron en la sala de recepción sin ningún problema. Tania estaba latiendo su corazón. Pero estaba más preocupada no porque le estuvieran mintiendo, sino por la salud del mundo. El cirujano confirmó el diagnóstico que la mujer había adivinado y prepararon a la niña para una operación de emergencia. Después de completar otra porción de papel, Tatiana se sintió moralmente deprimida. La golpearon varias veces cuando le preguntaron sobre la alergia de un pequeño paciente. Pero la niña vino a ayudar. Probablemente, en tal confusión de los adultos que se enfrentaban a la enfermedad de los niños, no había nada inusual, porque nadie la miraba. Sveta fue llevada al quirófano y Tania se quedó sola en la habitación, las personas dispuestas a menudo perdían el enrojecimiento. Después de fijar la hora de la visita y fotografiar la nota con los datos con la cámara del teléfono inteligente, la mujer salió. Debía regresar a la casa del pueblo, y considerando que entre todos los sinsabores y preocupaciones prácticamente ya había llegado un nuevo día, solo le quedaba llamar a un taxi. En el mismo momento en que Tatiana recibió su teléfono, se hizo una llamada. Tatiana respondió y escuchó una voz corta desde la mesa. «Hola querida, ¿dónde estás ahora?» Sin embargo, una mujer desconocida y aparentemente la madre de Sveta interrumpió el apresurado discurso del hombre.
Responde rápido a dónde vas, hija mía, para que en media hora ya esté a mi lado, de lo contrario le diré a la policía que te llevaste a mi hijo. La insolencia del extraño enfureció a Tatiana. Quería enviarla de viaje a algún lugar desconocido, pero escuchó un ruido en el teléfono. Anatoly volvió a tomar el teléfono. Tania lo escuchó gritarle a la mujer para poder leer la nota con más atención y no volverse loca. Luego, se volvió hacia su prometida. Tania, lo siento. Yana simplemente está nerviosa. Ella no leyó la nota, pero comenzó a atacar de inmediato. Dime, ¿qué le pasa a Sveta? Tatiana hizo todo lo posible por contenerse y no causar un escándalo a su amado hombre, quien estaba muy sorprendido. Las niñas ahora están siendo operadas en el hospital del Centro Rai. Están eliminando la apendicitis. Dijeron que lograron traerlo a tiempo. Puedes venir a Sveta mañana. O llame a la policía. Tomé una foto del tiempo que estuve de visita por si acaso. Ahora te mando las fotos. Muchas gracias, Tania. Ni siquiera puedes imaginar lo bueno que eres. Espera un poquito ahí. Iré a buscarte ahora para que no busques un taxi. Tatiana no se enojó por el deseo de ver al novio que le había preparado una sorpresa tan inusual. Pero estaba tan cansada por toda la emoción que aceptó. Vamos. Cuando te acerques, llámame. Iré al lado de la entrada principal. Será más rápido que conducir media cuadra. Mientras esperaba a Tolia, la mujer pensó con tristeza que hace un día su vida le resultaba familiar. En ella no pasó casi nada especial. Casa, trabajo, luego cables y luego encuentro con Anatoly. Pequeñas alegrías y casi total ausencia de problemas. Pero tras el extraño mensaje recibido de su abuelo en un sueño, todo cambió drásticamente. Conoció a Sveta y ahora, gracias a los médicos, la niña seguramente mejorará. Da miedo pensar que sería así si Tania no escuchara a su abuelo y se quedara en la ciudad. Quizás no todo terminaría tan bien. Eso es exactamente lo que sucederá con la vida de Tania. La mujer logró asegurarse de que había suficiente luz. La niña afirmó que, al señalar la foto, Tolia le presentó a Tania a su hermana. Svetlana no lo creía, no había ningún motivo para ello. Para un acto tan extraño de un novio, y de hecho un pretendiente, la mujer encontró la única explicación. Y a ella no le gustó nada. Lo más probable es que, aprovechando su ingenuidad, Tolia escribiera novelas. E incluso tuvo la osadía de llevar a su amante a la casa del abuelo de la novia. La llamada de Tolia interrumpió los pensamientos que giraban sin cesar en su cabeza sobre la inevitable separación, y Tatiana fue a poner todos los puntos en punto. Tania, que apenas había estrangulado al novio, se subió al auto e interrumpió su saludo y un tormentoso torrente de gratitud por la ayuda con la rama. Tolia, no lo hagas. Será mejor que me expliques. ¿Por qué de repente vine a la casa de mi abuelo y de repente vi allí a una chica desconocida? Anatoly empezó a contar. Verás, Sveta y su madre Yana tuvieron que esconderse urgentemente. Se metieron en una situación muy difícil. Allí todo está confuso. Créditos, el terrateniente del tirano, sus amigos inadecuados. Yana y Sveta podrían incluso morir. No pude ayudar. Soy un hombre, no una criatura sin alma. No puedo llegar hasta mi mamá, ella es demasiado tímida para regresar, como un perro golpeado por un dueño cruel. Quiere ganar algo de dinero y volver con la cabeza levantada con orgullo. Tatiana volvió a interrumpir al hombre. Hablaba con calma, pero internamente la sacudía la ira y el resentimiento. Tolia, lo entiendo todo. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Ayudó a la mujer y a su hijo, que se encontraban en una situación difícil. Pero ¿por qué, maldita sea, de repente resultó, según tus palabras, ser tu hermana? ¿Cuándo ocurrió esta mágica transformación? Me considero casi tu esposa. Y recuerdas que hace poco me mostraste nada de amor fraternal. El coche giró de repente, como si Anatoly estuviera sorteando obstáculos. La mujer enojada vio que le resultaba desagradable escuchar sus reproches y responder a sus preguntas. El hombre fingió estar aún más atento y observó el camino.
Tania también decidió tomarse un descanso y posponer la investigación de la relación hasta su casa. Después de todo, el hombre amado, o mejor dicho, probablemente ahora solo un exnovio, conducía un automóvil y ahora tenían sus vidas en sus manos. Luego, hasta llegar a casa, la pareja conducía en silencio. Tania sintió que a pesar de su día nervioso, tenía mucha hambre. Sin embargo, si tomamos en cuenta que la última vez fue sostenida con caramelo y agua en el autobús, no tenía nada de extraño. La simple necesidad fisiológica se vio incrementada por un fuerte estrés. Pero con solo darse cuenta de que finalmente llegaría a casa, las cosas no se volvieron más fáciles. Porque allí probablemente la estará esperando para encontrarse con su madre y su hija y una conversación muy difícil. En la puerta de la casa del abuelo brillaba la figura femenina, captada por el haz de luz del faro sobre las impresiones al mostrar la foto. Tania supuso que Yana, tan emocionada, salió a recibirla a ella y a Tolia. Al ver el coche, la madre Sveta se apresuró a abrir la puerta y el hombre aparcó con cuidado en el patio. La mujer que se encontraba reunida cerró la puerta y se acercó a Tatiana. Hola, como ya entendiste, mi nombre es Yana. Lamento haberte gritado por teléfono. Simplemente me volví un poco loca cuando vi que mi hija no estaba. Ni siquiera me di cuenta de la nota. Es bueno que Tolik te haya ayudado a resolverlo. Tienes un hermano maravilloso. Vámonos a casa, hice la cena. Entiendo que lo más peligroso ya quedó atrás. Y no quiero pedírtelo ahora que tienes hambre. Ya te estoy muy agradecido. Bueno, ¿a qué estás esperando? Vámonos rápido. Debes ser fuerte. Estoy nervioso, así que como. Mientras te esperaba en la mesa, casi la mitad del pan se desmoronó con salchichas y lonchas de queso. Tatiana entendió la risa. No solo creía en la mentira de Tolia, como su hija, sino también la del dueño de su casa. Tratando de no ponerse histérico. La fuerza de voluntad de la mujer hizo que dejara de reír y, con mirada sorprendida, Yana la siguió al interior de la casa. Tania notó que Anatoly parecía disgustado y avergonzado. Parecía que estaba soñando con huir, dándoles a las dos mujeres la oportunidad de lidiar con la situación que él mismo provocó. Probablemente por eso estaba un poco atrasado, fingiendo que estaba interesado en el estado de la rueda trasera. La maniobra del hombre no pasó desapercibida para Tatiana, y resultó que Yana estaba ocupada solo con sus pensamientos sobre su hija y cómo tratar a los pasajeros que regresaban. Mientras Tania se lavaba las manos, el invitado no invitado, a su manera, terminó cubriendo la mesa. No le pidió ayuda, no buscó la vajilla, como si ya hubiera estado aquí varias veces y hubiera dominado por completo la casa de la otra persona. Tatiana se dio cuenta de que Yana y Anatoly traían la mayor parte de la comida. La salchicha ahumada cruda, cortada en finas rodajas, esparció un aroma alucinante por la habitación y obligó al estómago hambriento a retroceder ante los espasmos. Varios tipos de queso estaban bellamente dispuestos en un plato aparte. En el centro de la mesa, justo en la sartén, se colocó un plato al que, a juzgar por el olor, se le añadió generosamente eneldo seco, cubierto cuidadosamente con algunas capas de una toalla ondulada. El frigorífico retumbó silenciosamente. Así que la encendió para poner otros productos y mantenerlos frescos, pensó Tatiana. Como si leyera sus pensamientos, Yana explicó, compramos un pastel para Sveta, como ella nos pidió, pero también llevamos carne de pollo. Oh, como si el corazón sintiera. Estoy seguro de que puedes traer un poco de caldo. Llamaré al hospital mañana por la mañana y lo aclararé. Ah, gracias de nuevo. No quiero ni pensar qué podría haber pasado si no hubieras llegado a tiempo. El ocupado invitado no se quedó callado y el alma de Tatiana se llenó de una oleada de indignación. En casa de Yana no había por qué dudar. Y el resto de las mujeres estaban en perfecto orden. El hermoso rostro que había construido le recordaba a alguien a Tania, pero no podía recordarlo. Probablemente a alguien de la actriz. No en vano Tania le prestó atención, olvidándose de la novia, a quien de repente llamó su hermana. La última gota de emoción para Tatiana fue que una vez les pusieron el cuenco favorito del abuelo y luego lo volvieron a torcer.
Este pequeño detalle llevó a lo más profundo de su alma a la verdadera dueña de la casa. Entonces, mientras estaba en el hospital con la niña, Jana ya estaba en el sótano. El sentimiento de disgusto por la invasión de esta mujer a la casa del abuelo resultó ser tan fuerte que Tania olvidó que quería tener una conversación seria y lo más civilizada posible. De repente comenzó a tratar al invitado, quien había sido la anfitriona de la casa. Pero ¿cómo se explica todo esto? ¿Has estado en todas las casas? ¿Has encontrado todo lo que te interesaba o no has buscado en ningún rincón? Jana guardó silencio, sin entender lo que estaba pasando, y Tatiana se enojaba cada vez más. ¿Quién, preguntó, le permitió ser anfitrión aquí? La mujer estaba lista para responder, pero en ese momento entró en la habitación Anatoly, quien aparentemente escuchó una parte de la conversación de dos mujeres. El hombre empezó a suplicarle al ama de llaves. Tania, te lo ruego mucho, cálmate. Habiendo pasado por alto a la novia, se paró junto a Jana, que estaba. Tolia, ten en cuenta que no te dejaré vivir con esta señora y su hijo en mi apartamento de la ciudad. ¿Qué caballero eres? ¿Quieres jugar en la nobleza? Juega, ¿quién no te lo permite? Pero en tu territorio. Y no me obligues a involucrarme en esto. No creo que merezca esa relación conmigo mismo. Lo que hiciste es cruel. A diferencia del silencioso Tolia. Jana intentó justificar e incluso proteger los intereses del hombre que consideraba hermano de Tatiana. Escúchame sin histeria. ¿Qué tienes razón en decir, como una niña pequeña, te has vuelto loca? No he entrado en los engaños de tus relaciones familiares, pero no tienes toda la razón. Tu hermano también tiene derecho a parte de esta casa y apartamentos, por lo que si voluntariamente no quieres compartir todo en el buen sentido, por ejemplo, esta vivienda para dejársela a tu hermano. Y el asedio de la ciudad significa que la propiedad se dividirá según el tribunal. Todavía tenemos un estado legal y tu hermano tiene derecho a parte de la herencia. Tatiana nunca se quejó de su falta de sentido del humor y todo lo que le pasó sería divertido si no fuera tan triste. Se volvió obvio para ella. Jana Sviat cree en la versión de Anatolia. Era inútil provocar un escándalo. Tatiana sacó el teléfono del bolsillo de sus jeans. Y explicó en un tono más tranquilo. Por supuesto, mi hermano tiene derecho a heredar. Pero no tengo un hermano. Y nunca tuve uno. Anatoly es mi exmarido político, que parece habernos estado mintiendo virtuosamente tanto a mí como a ti. Solía llamarme su amada. Ahora, según resultó, se ha quejado con sus hermanas. Estábamos haciendo las cosas mal con él. ¡Qué sorpresa! Entonces digamos que te vas de este lugar ahora y me olvido por completo de tu existencia. Y si no quieres hacerlo, como dijiste educadamente, llamaré a la policía. Creo que no te darán mucho, pero te tensarán un poco los nervios. Y en general, si son tan competentes legalmente, como están tratando de demostrar aquí, será mejor que sepan a qué castigos se enfrentan ambos. Solo puedo suponer que, en el mejor de los casos, la explicación de toda la situación se retrasará varias horas. Vi o leí en alguna parte que te pueden detener hasta por horas. Piensas, pero no olvides que tienes una hija en el hospital. ¿Te imaginas cómo se preocupará de que su madre no venga? Tania comprendió que estaba tocando a propósito el punto más doloroso de la madre, el niño que está en el hospital. Pero después del día agotador, simplemente no quedaban fuerzas para la simpatía. Le recomiendo encarecidamente que tome la decisión correcta. Les doy media hora para juntar todo y salir de aquí, por los 4 lados. Jana se volvió hacia el hombre que estaba a su lado y le preguntó, ¿es cierto lo que dijo Tatiana? Ella no es tu hermana en absoluto, sino tu amada mujer, pero resulta que tú eres un animal. Tolia intentó justificarse. Entonces, si te dijera que te llevaría con Sveta a la casa del pueblo de mi compañera de cuarto, ¿estarías de acuerdo? Estoy seguro que no. Eres una chica orgullosa. No tienes que culparme por ser un cobarde. Si no fuera por tu orgullo, todo habría sido diferente. Y ahora ves cómo todo ha cambiado.
Tatiana se cansó de escuchar las difamatorias interrupciones y se quedó atascada con la información de que queda menos tiempo para las reuniones. Oye, ve a donde quieras. Y allí podrás luchar hasta el final del día. Y déjame a mí y a mi casa en paz. Cada vez queda menos tiempo. Tenga en cuenta que en minutos obtendré el número de la policía. Y quien no se esconde, yo no soy culpable. Tolia, al ver que Tania no estaba bromeando, comenzó a recoger su ropa y herramientas, que de alguna manera trajo para reparar la casa. El hombre estaba tratando de decirle a Tatiana algo sobre. Pero sus afirmaciones fueron repentinamente interrumpidas por Yana. Tolik, ¿dónde está tu conciencia? De hecho, gracias Tatiana por decir que no nos entregó inmediatamente a la policía. Y usted está tratando de ponerse aquí como víctima. De hecho, eres el único culpable de esta estúpida situación. Se hizo un silencio en la casa, que fue interrumpido por los golpes en las puertas de dos de las cajas que estaban siendo trasladadas. Tatiana pareció caer en un extraño sonido metálico. Observó cómo el hombre que pensaba que era su apoyo confiable revisaba cuidadosamente si había dejado algo propio. Mientras vivieron juntos, la mujer ni siquiera se dio cuenta de sus cositas. Tal vez no tenía motivos para admirarla, o simplemente no existían en tales situaciones. Después de terminar de empacar, Anatoly comenzó a recoger la comida de la mesa y a poner todo en bolsas. Yo, para sorpresa de Tania, detuve esta desagradable acción. Eso es todo, Tolia, basta, vámonos. No puedo soportar más esta desgracia. El hombre hizo un gesto con la mano y, aún sin mirar a Tania, salió rápidamente de la casa, pero la mujer le hizo reducir el paso. Tolia, dame las llaves de mi apartamento en la ciudad ahora mismo. Para que no haya ganas de instalarse allí. Te daré todas tus cosas, pero no irás tras ella solo. Me lo quitarás y en presencia de testigos. No es solo para evitar que tomes algo innecesario, sino también para evitar que me acuses de algo más tarde. Solo tengo miedo de pensar en lo que puedes esperar de mí. Me pareció que se podía confiar en ti y te engañas tanto que resulta incomprensible. La propia Tatiana no entendía dónde se despertó repentinamente de algo tan intrépido. La ira de su prometido le dio determinación. Y ni siquiera informó que de su lado solo estaba la verdad. Definitivamente no tenía fuerzas para sacar a los invitados y, cuando llegó la policía, podrían haberse ocupado de ella fácilmente. Si Tolia se hubiera enojado, simplemente la habría embadurnado en la pared. Sin embargo, el hombre, jugando al Bax, silenciosamente sacó las llaves del apartamento de la ciudad y las arrojó al suelo. Cuando pasé junto al ama de llaves, Yana disminuyó un poco la velocidad y, mirándola a los ojos, se disculpó nuevamente y agradeció a su hija por su ayuda. Ni siquiera sé cómo expresar lo que siento. Si puedes, pide disculpas por todo y deja que tu buena acción sea generosamente recompensada. Prácticamente salvaste a mi hija. Perdóname y adiós. Habiendo sacado de la casa a los invitados no invitados. Tatiana lo siguió para asegurarse de que no serían golpeados, aunque Yana parecía disculparse sinceramente, pero quién sabe qué estaría pensando. E incluso Anatoly, casi hasta la médula, destruyó su imagen de hombre decente. Tatiana, como supervisora, siguió los pasos del exnovio e invitado no invitado y luego esperó hasta que Yana abrió la puerta. No quería darle la espalda a su recientemente amado. Cuando Anatoly condujo el coche y salió del patio, el propietario suspiró aliviado. No creía que pudiera evitar la decisión contundente del conflicto. Así que cerró la puerta con cuidado y además le metió una varilla de metal en la oreja. La puerta de la casa tuvo que ser bloqueada con un no muy confiable. Pero de forma sencilla, metiéndose en la mano una fregona de madera, a la que su abuela siempre llamaba mujer vaga. Sobre la cama, donde Sveta todavía sentía el dolor que había tenido recientemente, había álbumes de fotos familiares. Aunque Tatiana estaba casi muerta de hambre, estaba disgustada con lo que cocinaba Yana. Primero, Tania prendió fuego a la sartén, echó agua allí para hervir la pasta. La mujer guardó con cuidado los platos sobrantes de la mesa en el frigorífico. Ella no consideraba correcto tirar comida y decidió llevarle la comida al vecino de al lado por la mañana.
Parece tener un perro como mascota, así que encontrará a alguien a quien alimentar. Continuando limpiando el desorden que Anatoly dejó atrás, Tania al mismo tiempo quería poner un álbum de fotos en su lugar. Sin embargo, los familiares de las fotografías se mostraron tan comprensivos que la mujer, acomodándose más cómodamente en la mesa, comenzó a considerar las fotografías página por página. El agua ya estaba hirviendo, pero la mujer no quiso interrumpir su conversación silenciosa con sus seres queridos y simplemente se preparó té. Pensando que no había tenido tiempo de salar el agua con mucho éxito o echarle especias. Los recuerdos volvieron. Aquí están sus padres y ella está en el parque. Recuerda ese día de forma confusa. Solo quedan en la memoria algunos fragmentos de las impresiones de diferentes atracciones. Pero el fotógrafo grabó ese día. Ahora los admiraba una niña ya mayor que sus padres en la foto. Parecían tan jóvenes, tan alegres. Que estaban destinados a morir en aproximadamente un año. ¿Cómo querría Tania que todo saliera diferente? No sabía cuánto tiempo había estado sentada a la mesa, admirando a su propia gente y olvidándose por completo del té preparado. Probablemente ya era hora de irse a la cama, porque mañana había mucho trabajo que hacer. Pero Tania no pudo separarse voluntariamente del álbum de fotos. No se sabe cuánto tiempo duró la visión de los hermosos momentos que se detuvo, pero de repente se hizo una llamada telefónica. El número en la pantalla parecía ser un familiar misterioso para la perturbada Tatiana. Recordó que esta combinación inusual fue dictada por Sveta y luego ingresó estos números en el espacio en blanco en la sala de recepción. Así que lo más probable es que fuera Yana la que la llamara. Tania quiso bloquear el número por enojo, pero luego pensó que el asunto podría estar relacionado con algunas sutilezas burocráticas del nombramiento de Sveta en el hospital y llamó. Habla solo rápido. Lo siento, ella es Yana. Me da mucha vergüenza dirigirme a usted. Del estado de ánimo pacífico de Tatiana, no hubo rastro de ella por un momento. La ira de la mujer que escuchaba la conversación del interlocutor creció. Ni siquiera intentó ser amable con Yana. ¿Qué más quieres de mí? He hecho una reserva para la chica del hospital. He indicado tu número como uno de los contactos. Eso es todo. Mi misión está completa. Yana rechazó la versión de Tania, quien decidió que la llamada estaba relacionada con la niña. No, no es por eso que te estoy molestando. Tania estaba cerca del punto de ebullición, pero dijo fría y espeluznante. ¿Por qué? ¿Olvidaste tomar algo? Dime lo que has venido a decir. Lo enviaré por correo. Solo dime la dirección. No necesito nada de ti. La voz del interlocutor se volvió muy triste y silenciosa antes de que Tania apenas pudiera escuchar las palabras de Yana. Tuvimos una gran pelea en el camino. Me bajó del coche cuando no estábamos muy lejos del pueblo. No puedo imaginar cómo llegar al centro Rai por la noche. Y entonces solo te conozco a ti. Aunque nos conocimos de manera tan inusual que solo puedo contar con la misericordia y un milagro. Estoy en tu puerta ahora. Si puedes, pásame una manta a través de la valla. Pasaré la noche aquí y por la mañana iré al centro médico a coger. La ira de Tatiana desapareció de repente. Después de todo, ella ahora está en celo y me parece que tengo que hacerlo aún más duro. Después de un pequeño retraso, ella respondió que saldría a la puerta y presionó el botón de apertura. Yana claramente no esperaba que Tania abriera la puerta frente a ella y se la ofreciera. Entremos, no es mi mesa en el patio. Pasarás frío y frío. No quiero tomarme el pecado en serio. Al ver la indecencia de la mujer que vino, Tatiana añadió, no tengas miedo, no descubriré tu relación. Entonces todo está claro. Ambos estábamos rodeados por Tolia. Podemos ser considerados amigos de la desgracia. Así que te sugiero que cambiemos a ti. ¿Está bien? Yana estaba feliz y aceptó sin dudarlo. Le resultaba incómodo volver a estar en la casa donde recientemente habían ocurrido acontecimientos tan dramáticos. Y se reveló la verdad indescriptible sobre Anatoly. Pero afuera hacía mucho frío. Tania volvió a cerrar la puerta de la casa al. ¿De dónde sacaste esta foto? Tania se sorprendió no menos que los invitados.
En realidad, esta mujer es mi madre. Mi papá está a su lado. Mi abuelo tomó esta foto cerca de nuestra casa en la ciudad. En el siguiente cuadro, estoy junto a ellos. Y mi abuela. Mirar. Yana incluso abrió la boca sorprendida cuando, confirmando sus palabras, Tatiana pasó la página. Y mostró una foto donde todo estaba como ella lo había descrito. Yana sacó su teléfono del bolso y preguntó, ahora, espera un minuto. Señalando rápidamente con el dedo la pantalla, la mujer claramente estaba buscando algo. Pronto le tendió su teléfono a Tatiana. Se abrió en pantalla la página de la red social y Yana explicó, esta es mi cuenta, y en este álbum fotos de mi familia. Presta atención a las fotografías en blanco y negro. Esta es mi madre en el estudio. Entonces estaba de moda. ¿Esta mujer no te recuerda a nadie? Tatiana miró de cerca. De hecho, entre las mujeres de la pantalla y las de la fotografía en papel había un gran parecido. Incluso podría parecer que se trata de la misma persona, pero tomada en diferentes situaciones y con diferentes cámaras. Sin embargo, el año impreso en la esquina de la foto de la madre de Yana del taller indicaba que definitivamente se trataba de personas diferentes, porque la madre de Tania en ese momento era muy pequeña. Yana le preguntó al anfitrión de la casa, oye, ¿nuestras madres pueden ser parientes? ¿Tú qué piensas? El apellido de mi hija es Sitnikov y el tuyo ¿qué? Tania, a quien también se le ocurrió una idea similar sobre los lazos familiares de dos mujeres. Tenía miedo de no poder explicarte nada sobre este tema. Mi madre creció en un orfanato. No conozco a ninguno de sus familiares. Ella nunca los buscó ni me habló de ello. Al principio yo era pequeña, luego murieron con mi padre, y mi abuela y mi abuelo estaban buscando a los familiares de su madre. Después de eso, el rostro de Yana se sorprendió. Y se apresuró a compartir información increíble. Escucha, suena fantástico, pero estoy casi seguro de que somos parientes. Mi madre era, por decirlo suavemente, de una familia infiel. Más precisamente, allí no había familia. Más precisamente, probablemente nuestra abuela común, por alguna razón era adicta a la bebida. Mi madre dijo que todo estaba bien. Y luego, ya sea en el trabajo, sucedió alguna situación desagradable, o se enteró de la infidelidad del marido de mi abuelo. En general, rompió el techo y se divorció. Le pidieron su propio deseo después del trabajo. Pensó que cosía la casa, era hermosa, por eso la caballería no se movía de ella. Mamá era la hija mayor, incluso del primer marido. Olvidándose de los modales, esta mujer poco a poco fue bajando más y más. Periódicamente daba a luz a hijos de sus cuidadores. Por lo general, la abuela de la niña los dejaba inmediatamente en la casa de maternidad o más tarde los entregaba en el orfanato. Ella se fue y crió niños con mayor frecuencia. Parece que tienen más orgullo. O esperaba dar a luz a sus hombres como sus herederos. Pero ninguno de los padres biológicos estaba ansioso por 3 hermanos menores. En general, esta pesadilla duró hasta la edad de. Y luego mi abuela se quedó paralizada al regresar a casa de otra fiesta. No tengo idea de cómo mi madre se mantuvo firme entonces y no se derrumbó. Tuvo 2 trabajos, logró intercambiar el apartamento con un aumento de sueldo para que los chicos no necesitaran nada. Ahora son gente respetable. Es difícil decir que tuvieron que pasar por una infancia así. Casi no hay duda de que Yana tiene una prima. Hay demasiadas coincidencias en apariencia y pequeños detalles. Todo indicaba que una vez mamá fue una de las niñas que no quería criar a su propia hija, su abuela común. Resulta que finalmente existía la posibilidad de encontrar personas cercanas por sangre, y por primera vez en un día. Con planes tan emocionales tan pesados, Tatiana estaba lista para deleitarse. Esta es simplemente una gran noticia. Siempre soñé que tenía muchos familiares. Sin embargo, cuando Yana se calmó, la mujer se dio cuenta de que la parte más difícil de la historia familiar aún estaba por llegar y no se equivocó. La invitada, que se parecía a su prima, continuó. Desafortunadamente, la dura infancia tanto le dolió a mi madre, que ella se volvió increíblemente estricta conmigo. No, ella nunca me golpeó,
pero yo estaba agachado por el horror, sin apenas escuchar su susurro amenazador. En general, me acostumbré a obedecer y mi madre no esperaba que yo, enamorado, decidiera sobre todo, incluso en un enfrentamiento abierto. Anatoly, mi compañero de clase, estaba tan encantado conmigo que, como resultado, salí volando de él. ¿Cómo me gritó mi madre cuando supo que estaba embarazada? Oh, era un guardia. No pude soportarlo y me escapé. Tolek rápidamente se negó a involucrarse en mi embarazo. Como resultado, todo el mundo me ofendió y me fui a otra ciudad casi sin dinero. Probablemente mi ángel de la guarda ahora esté todo gris, pero de alguna manera todo se calmó. Me llevé bien con el hombre. A Arkady no le importaba vivir conmigo e incluso retenerme. Sabía que estaba esperando un hijo, pero no se opuso. En general todo estuvo bien. Mi hijo y yo conseguimos un techo sobre nuestras cabezas. Me ordenaron administrar una casa, autoeducarme y ayudar a Arkady en todos los sentidos. No lo compró, pagando todo lo necesario y no mucho. Tan pronto como Sveta creció, noté cómo este hombre rompió su carácter. Mi colaborador resultó ser un déspota, un sinvergüenza para mi madre. Me encontré con Tolik en la calle. Primer amor, padre de mi hija, traidor. Muchas palabras diferentes le convenían. Pero de repente me di cuenta de que solo él, nosotros con la luz, podemos salvar. Pedí que me llevaran a algún lugar lejano. Mientras Arkadich volaba al extranjero, estaba distraído por la vida, como él mismo expresó. Tolik prometió pensar y ayer vino espontáneamente a nosotros y nos dijo que traería su infancia a la casa del pueblo. Así es como terminamos aquí. Yana y Tatiana hablaron casi todo el día y compartieron su biografía. Resultó que les gustaban los mismos libros. Ambos estaban interesados en la arquitectura y el diseño. Hubo muchas coincidencias y las mujeres ni siquiera dudaban de su familia. No durmieron mucho, pero eso no les molestó mucho. Por la mañana, después del desayuno, Yana fue al hospital a ver a su hija. Tania se apresuró a ir a la tienda y luego a la tumba, para inclinarse ante su abuelo y agradecerle por haberla llamado tan temprano a la casa del pueblo en su sueño, y abrió los ojos a la esencia de Touli. La mujer limpió un poco las tumbas de sus familiares, e incluso logró arreglar los cajeros cuando Yana regresó del centro paraíso. Ella está mejor ahora. El médico dijo que la operarían la próxima semana. Tatiana estaba sinceramente feliz. En realidad estaba preocupada por la chica. La anfitriona llamó a Yana para almorzar. Sabes, no deberías apresurarte a decir que no. Pero creo que deberías hacer las paces con tu madre. Por supuesto, no es asunto mío. Pero ya sabes, ella fue muy estricta contigo. Ni siquiera te imaginas lo feliz que sería abrazar a mi mamá. Y resulta que usted rechazó voluntariamente esta oportunidad solo porque su embarazo no fue percibido con deleite. Además, tengo tanto miedo que quiero conocer a mi tía. Yana sonrió. ¿Te imaginas? Yo mismo quería ofrecerte esto. Sveta mejorará y todos iremos juntos con mamá. Me imagino cómo se sorprenderá. Tatiana tuvo que regresar a la ciudad, pero accedió a llamar a su prima todos los días. Tú quédate aquí en la casa. De aquí al centro está bastante cerca y hay comida. En general, hasta luego. Los fines de semana siguientes, Yana con su hija y Tatiana ya estaban sentadas en la casa de huéspedes de la gran mujer, quien al encontrarse, en primer lugar, se arrojó a abrazar y besar a la hija que regresaba. Cuando todos se calmaron y se secaron las lágrimas, entró Tania. Elena Vasilievna, no me conoces, pero soy tu sobrina. Yana y yo logramos obtener los resultados de las pruebas y no hay duda de que somos primas. La mujer se molestó y miró a su familiar, a quien ni siquiera conocía. Tatiana contó su historia y su tía se enojó. A veces soñaba con chicas que, después de estar un tiempo con nosotros, desaparecían en algún lugar. Pero todos los intentos de encontrar a alguien fracasaron. Las mujeres bebían té y creían que ahora en su destino comenzarían nuevas páginas felices. Tolia intentó devolverle el paradero a Tatiana, pero fue rechazado. Yana y su nieta, que vivía con su madre, también lo rechazaron.
Y en Nochevieja, paseando por la plaza festiva, conocieron a unos hombres simpáticos. Elena Vasilievna tuvo la amabilidad de darle un abrazo a su querida hija y a su sobrina, y en verano tuvo lugar una feliz doble boda. Tatiana, que temía constantemente el destino, finalmente cometió un error en sus sombríos presentimientos. Desde que conoció a Yana y Elena, su vida de alegrías ha dejado de estar acompañada de desgracias.